A esta hora en Caracas. Las primeras fotografías de la residencia en la que Leopoldo López se encuentra desde esta madrugada cuando el Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado Michael Moreno, le otorgó una medida humanitaria por condiciones de salud, arresto domiciliario al líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien estuvo en la prisión militar de Ramo Verde por poco más de 3 años. Esta es la residencia de Leopoldo López, donde ya se ha reunido con sus 2 hijos, con su esposa Lilian Tintori, según ha relatado el padre Leopoldo López Gil desde España, que luego de una conversación telefónica dijo que se encontraba bien, que lo escuchó incluso con muy buen humor, que había celebrado esta posibilidad de reunirse ya lejos de los barrotes de una cárcel a la que lo envió el gobierno chavista con sus pequeños hijos y su esposa. Vamos a seguir revisando el entorno internacional. José Miguel Vivanco es el director para las Américas de Human Rights Watch, una organización que ha estado también allí al lado de esta lucha que desde Venezuela se ha librado por la libertad de Leopoldo López, que ahora no es plena, pero que se le da una lectura política, según ha comentado Jairo Libreros, nuestro analista permanente, y según ha comentado también el padre de Leopoldo López. Se lo preguntamos a José Miguel Vivanco a propósito de esta cruzada que también, o de la que también ustedes formaron parte, y que el padre Leopoldo López ha dicho que no hay derrotados, que no hay vencedores, pero hay una situación que lleva a ver un giro en esta obstinada intención del gobierno de Nicolás Maduro de mantener tras las rejas a Leopoldo López. Buen día y bienvenido. Muy buenos días. Un gran gusto estar con ustedes esta mañana. Y precisamente por allí, ¿qué lectura se hace desde una organización que ha luchado por los derechos humanos y que se ha manifestado en Venezuela y que particularmente usted ha sido víctima de ella? Pero centrémonos en Leopoldo López. ¿Cuál es la lectura sobre esta medida que se le ha otorgado? En primer lugar, por cierto, me alegro por la familia, por Lilian Tintori, que ha dado una batalla incansable, sostenida, reclamando por la libertad de Leopoldo, que ha sido arbitrariamente detenido sin prueba, producto simplemente del capricho de la dictadura que rige en Venezuela. Leopoldo López es probablemente el preso político más conocido, más visible, la causa más notable de todo el continente, de toda América Latina. Y creo que es un momento muy especial, insisto, de gran alegría para sus hijos, su madre, su padre, y especialmente para Lilian, contar con Leopoldo en su casa. Sin embargo, quedan 431 presos políticos en Venezuela, y Leopoldo sigue siendo uno de ellos, porque está sometido a la restricción del arresto domiciliario. Todo esto demuestra el arbitrio total del régimen. Se trata de una dictadura que tiene el poder para encarcelar a alguien sin pruebas o liberarlo de acuerdo a sus necesidades políticas. Creo que la liberación de Leopoldo López es un gran triunfo, y es un gran triunfo para los que están luchando por recuperar los valores democráticos, los principios democráticos que han sido secuestrados por una dictadura encabezada por el Alzheimer, el vicepresidente, involucrado en hechos de corrupción y narcotráfico, Maduro, que se conduce como un tirano, y el mafioso del capitán Cabello. Esos 3 son los que deciden los destinos de Venezuela, quién va a prisión, a quién sueltan. Creo que evidentemente lo que está ocurriendo en Venezuela el día de hoy es una muestra, es una demostración de los resultados que ha tenido la manifestación constante y pacífica de cientos de miles de venezolanos que han arriesgado su vida siendo brutalmente reprimidos por la Guardia Nacional Bolivariana,
por estos delincuentes armados, llamados colectivos, y por la Policía Nacional. Los hechos que pudimos presenciar recientemente, los ataques salvajes contra el Congreso, contra los diputados por parte de estos delincuentes, con la total complicidad del régimen y de los oficiales de la Guardia Nacional, encabezados por un coronel Lugo, que tiene supuestamente la tarea de proteger al Congreso. Creo que demuestran con toda claridad la naturaleza criminal del régimen que gobierna Venezuela, y me da la impresión que la gran mayoría de los venezolanos interpretarán lo que ha ocurrido hoy día, que es la liberación temporal con condiciones como es el arresto domiciliario de Leopoldo López, como una muestra de un gran triunfo, de un gran logro, y demuestra, insisto, que las protestas no han sido en vano. Todavía hay que rescatar mucho para lograr que Venezuela se transforme en un país de derecho, en un país de valores democráticos. ¿Qué tan cerca puede estar ese momento? Y me quedo con las últimas palabras de su respuesta. ¿Qué tan cerca puede estar esa restitución del orden en Venezuela, en lo político, en lo institucional, en lo social incluso? A mí me parece que examinando los acontecimientos como se dan en Venezuela, y también tomando en consideración posiciones de una gran respetabilidad como es, por ejemplo, la del Episcopado Nacional, la de todos los obispos en Venezuela, que reclaman por libertad, por justicia y avalan la protesta pacífica, me da la impresión que el régimen está más débil que nunca, que está atrincherado y recurre a la violencia, a la brutalidad, a la represión, pero también busca algo de oxígeno, y esta movida que han decidido en la madrugada de hoy con la liberación de Leopoldo López, indudablemente está dirigida en el cálculo político que ellos hacen a intentar desactivar la protesta pacífica. No creo que lo logren, al contrario, creo que con esto el pueblo en Venezuela, especialmente los sectores populares, los sectores que son objeto de represión nocturna salvaje por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, van a sentir en carne propia que están legitimados y que todo esto no ha sido en vano, y se están logrando poco a poco los progresos que la gran mayoría de los venezolanos reclaman. Hay otra situación en el entorno político venezolano, y es el llamado que hizo la Mesa de la Unidad Democrática a una consulta soberana, a una consulta ciudadana para que se exprese sobre los que a juicio de la Mesa de la Unidad Democrática son puntos neurálgicos en medio de esta crisis. Está convocada para el 16 de julio. ¿Esta estrategia estaría opacada por esta situación, por esta liberación de Leopoldo López? ¿Podría haber un cambio allí o debe seguir adelante la oposición, además de las protestas de calle, con esta intención de consultar a los venezolanos, aunque sea un plebiscito no avalado por el Consejo Nacional Electoral? Al contrario, me parece que esta liberación, que por lo demás el jefe de la Suprema Corte, un señor Moreno, que tiene un pedigrí, un prontuario criminal, además conocido, justifica en la página oficial de la Suprema Corte como una medida humanitaria por razones de salud. Hasta donde sabemos, felizmente Leopoldo López no tiene problemas de salud, salvo, me imagino, los derivados propios del encarcelamiento y del aislamiento y de los tratos duros a los que ha sido sometido en los últimos días. Pero creo que con esta liberación los dirigentes y el pueblo en Venezuela
va a sentirse, insisto, más legitimado y con mayor razón aún para seguir adelante con las protestas pacíficas y al mismo tiempo con el plebiscito al que se ha convocado para detener esta última maniobra del régimen, que es la famosa, la llamada constituyente, con la que ya persigue definitivamente apoderarse del poder total en Venezuela y disolver la asamblea, en fin, instaurar un régimen definitivamente de otra naturaleza, de tipo totalitario. Creo que la liberación de Leopoldo López debería reafirmar el camino insisto, de la protesta pacífica, que tiene un respaldo en el derecho internacional y en el derecho interno en Venezuela. Es un derecho fundamental que el gobierno está obligado a respetar y facilitar su expresión. Eso que usted habla es lo que puede o debe hacer la oposición, pero del lado chavista, del lado del gobierno de Nicolás Maduro, ¿cree usted que están agarrando oxígeno, que están tomando oxígeno en medio de la crisis y también de la presión internacional? Antes, muchos gobiernos de la región habían estado en un silencio llamado por la Mesa de la Unidad Democrática, cómplice con el gobierno de Nicolás Maduro. Solo algunos estados en el Caribe siguen respaldando de forma irrestricta al gobierno de Nicolás Maduro. Pero podría Nicolás Maduro, podría el chavismo, podría Diosdado Cabello, a quien usted ha mencionado, decir frente a la comunidad internacional: esta es al menos una parte de una carta en la que nos mostramos como democráticos. Indudablemente que el cálculo es intentar lavar imagen. Y es muy probable que la decisión de liberar a López, porque es una decisión realmente de una enorme envergadura, es muy probable que haya generado fricciones, divisiones internas en la dictadura que gobierna hoy día Venezuela. No me sorprendería que haya posiciones muy contrarias a una decisión de esta naturaleza, pero creo que el daño que le ha generado al régimen la última represión violenta de los diputados en la Asamblea es tan fuerte, es tan significativa. Esas imágenes que dieron la vuelta al mundo, donde el AMPA invade el Congreso y golpea brutalmente a diputados sin que la Guardia Nacional Bolivariana haga nada para impedirlo, y el propio Maduro intente luego lavarse las manos frente a este hecho. Creo que en parte el objetivo de la liberación de Leopoldo López es mejorar imagen, dar vuelta a la hoja para que no se siga hablando de ese ataque brutal al Congreso, que por lo demás ha sido recientemente están circulando unas grabaciones que reflejan la connivencia, la coordinación entre esos bandidos, esos delincuentes y la propia Guardia Nacional al más alto nivel y el propio gobierno. Todo eso creo que es uno de los elementos que han tenido en consideración para intentar dar vuelta a la hoja, tapar ese escándalo con la liberación de Leopoldo López e intentar confundir probablemente al Vaticano y algún gobierno ingenuo que crea que con esto se ha producido un cambio fundamental en Venezuela. Todavía, insisto, falta muchísimo para lograr que en Venezuela se produzcan cambios genuinos, empezando por los tribunales militares que están juzgando a civiles, por los otros 400 y pico de prisioneros políticos en Venezuela, por la concentración total del poder, por un Tribunal Supremo que es un apéndice notarial del Ejecutivo
al igual que el Tribunal Electoral, el Consejo Electoral. En fin, hoy no hay garantías de ninguna naturaleza para que Venezuela empiece a recorrer un camino de normalidad institucional. Creo que la única respuesta posible es seguir adelante manifestándose pacíficamente por un cambio fundamental en Venezuela, como lo sigue sosteniendo la dirigencia política y el episcopado nacional en Venezuela. Usted ha dicho, Leopoldo López es uno de los más de 400 presos políticos. Uno de ellos ha sido llevado a su casa, no ha sido liberado, no hay una libertad para Leopoldo López. Otros 400 más siguen tras las rejas. Hay gente en la calle pidiendo, además del respeto a los derechos de Leopoldo López, que no se lleve adelante la constituyente, que se restablezca el hilo democrático, que se respete el voto popular que en el año 2015 llevó a una Asamblea Nacional a tener una mayoría opositora. Entonces, ¿es posible que este gobierno, como usted ha dicho, pueda llevar adelante con éxito esa intención de lavar su imagen frente a la comunidad internacional, ahora un poco más despierta frente a los asuntos de Venezuela? ¿Es posible que se deje de hablar de un asalto a la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia bloqueando a un parlamento que ha sido elegido por la mayoría de los venezolanos, de la persecución a quienes se expresan en contra del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Es posible que la comunidad internacional, a propósito de esta liberación de Leopoldo López, deje de ver la gravedad de lo que ocurre en Venezuela? No lo creo. Creo que hoy día la información que existe sobre lo que ocurre en Venezuela, la manera como el gobierno ejerce arbitrariamente y caprichosamente el poder, los abusos a diario, las imágenes de brutalidad policial, de asesinatos por parte de estas delincuentes que actúan en coordinación con la fuerza pública, son tan fuertes que reflejan que en Venezuela hay una crisis de una enorme profundidad. Hay una crisis humanitaria, hay un desabastecimiento de medicinas y de alimentos, hay una represión constante a todos los sectores sociales. Yo creo que la decisión de liberar a López es, insisto, representa, por cierto, una gran alegría para la familia, pero no hay que olvidar que Antonio Ledesma, el exalcalde de Venezuela, de Caracas, lleva más de 2 años en arresto domiciliario. Es decir, el régimen es perfectamente capaz, y seguirá haciéndolo, de tomar las medidas tácticas que le sean convenientes, como inhabilitar a Capriles por 15 años, por ejemplo, o como quitarle el pasaporte al propio Capriles, o impedirle la salida al país a María Corina Machado, o quitarle el pasaporte al alcalde Muchacho cuando regresa de una gira en el exterior. En fin, ellos cuentan con un menú, con un abanico de opciones para ir para lograr mantenerse en el poder, aferrándose al poder. Es un régimen de tipo cívico-militar, donde están todos los días calculando qué medidas tomar para distraer, para generar distracción y para afianzarse a cualquier costo en el poder actual. La medida de liberar a López es una medida mayúscula que refleja, insisto, la debilidad de un régimen que está sintiendo la presión interna y la presión internacional. Señor Vivanco, desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 en Venezuela, los términos militares se hicieron cotidianos en la forma de gobernar. Hablar de guerras, de batallones, de componentes, de contraataques, de ataques, de inteligencia contra inteligencia. A propósito de esta liberación de Leopoldo López y en consecuencia con lo que ha sido esta consecución de términos utilizados ahora por un civil, Nicolás Maduro, pero que se ha
visto o se ha dejado ver como el comandante siguiente o el hijo del comandante. ¿Cuál es ese trasfondo después de la liberación de Leopoldo López? ¿Se podría esperar una acción en medio de esa estrategia que ha velado ya por más de 16 años el gobierno chavista y más de 3 el gobierno de Nicolás Maduro? ¿Puede haber una intención oculta detrás de esta liberación? ¿Lo llaman en Venezuela un trapo rojo, una cortina de humo? Por cierto que sí, evidentemente que esto no es gratuito. Esto obedece a unas causas muy específicas donde el régimen, para sobrevivir, para recomponerse, a un costo importante. Le insisto que es muy probable que esta decisión haya causado divisiones fuertes al interior, con un alto costo, que intentan ellos maquillarla, sosteniendo que se trataba lo han decidido por razones humanitarias, por cuestiones de salud de Leopoldo López. Sin embargo, todo esto obedece a un plan donde están constantemente, como usted bien dice, recurriendo a tácticas de guerra, tácticas de conflicto, que persiguen ganar oxígeno, dilatar las cosas, terminar como lo hicieron con el referéndum revocatorio, suspender elecciones, capturar a un dirigente importante, luego liberarlo. En fin, hoy día ya van contra la fiscal general, la señora Luisa Ortega, y están a punto de lograr su destitución. Podrían mañana recular en esa medida, podrían, si lo estiman necesario, dilatar o cambiar la fecha de la famosa constituyente, o derechamente suspenderla, y con ello creer que están dando un paso importante que les permite quedarse en el poder y asegurar que nada cambie. Ellos se juegan con estas cartas, pero acá lo importante es que no están frente a un pueblo sumiso, un pueblo que se deja aplastar, un pueblo que no pasivo y que es indiferente a las arbitrariedades que se cometen a diario en Venezuela. En los últimos casi 4 meses ya, el pueblo de Venezuela ha estado constantemente a diario arriesgándolo todo en las calles, reclamando por lo esencial. Y yo creo que ese no es un hecho menor, es el que explica lo que estamos celebrando el día de hoy, porque, insisto, es un motivo de celebración, es una gran victoria popular, y creo que en esos términos es como debe esto interpretarse. El lenguaje del régimen efectivamente es militar, es de confrontación, es de división. El lenguaje de un caudillo populista como lo fue Chávez y como lo sigue siendo Maduro, es el lenguaje de polarización, de tratar al adversario como enemigo, es un lenguaje amenazante, intimidante contra los medios de comunicación independientes, contra la sociedad civil, contra la oposición, y en el fondo es un lenguaje efectivamente de tipo militar, como es precisamente la naturaleza de ese régimen. Hay más reacciones y quiero compartirla con usted. Seguimos esta conversación con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, consideró hoy que la liberación del dirigente opositor venezolano Leopoldo López, ahora bajo arresto domiciliario, es un paso hacia las elecciones libres en Venezuela. Usted hablaba de que una de las posibilidades es que el gobierno se pronuncie sobre la Asamblea Nacional Constituyente, cuestionada por la gran mayoría de los venezolanos, según reflejan las encuestas de las principales empresas de consulta pública y de opinión pública, y esta situación de una elección que ha pedido, además, en las calles, esta ciudadanía que sigue activa
desde el 1 de abril de este año 2016 y que es una segunda oleada luego de precisamente las protestas antigubernamentales de 2014. ¿Hay tanta o suficiente presión, cree usted, para que se cambie la estrategia electoral del chavismo de la Asamblea Constituyente, en la que solo los chavistas estaban participando, a una elección libre, universal, directa y secreta, como lo dicta la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? Eso habrá que medirlo a partir de ahora. Es muy difícil de predecir. Ojalá el canciller, el ministro de Relaciones de Asuntos Exteriores de España, en lo cierto, no se equivoque. A mí me parece que, si bien el régimen muestra signos de fractura, de debilitamiento, y por ello decide la liberación con arresto domiciliario, nada menos que de Leopoldo López, es evidentemente que es una maniobra para conseguir apaciguar en su lectura las calles y para apaciguar también la presión internacional que hoy día se ejerce contra Venezuela, contra el gobierno de Venezuela. No estoy seguro que esto represente, que uno pueda interpretarlo, este hecho, como que estamos a un paso en Venezuela de elecciones libres y de recuperar la democracia. Hay que entender muy claramente, el régimen dictatorial encabezado por el Alzheimer, Maduro y Cabello no están pensando en elecciones, están pensando en cómo ellos pueden aferrarse al poder por otra década en Venezuela. Ese es el plan. Estos no son demócratas, estos no creen en los valores democráticos, en la alternancia en el poder, en un sistema donde hay separación de poderes, donde hay unas normas preestablecidas que se les aplican a todos. Estos señores forman parte de una mafia que ha capturado al Estado. Y creo que solo una muy fuerte presión internacional, acompañada de unas manifestaciones pacíficas que reflejen la posición de la mayoría de los venezolanos, podrá lograr ese cambio en Venezuela. Hay otra reacción u otra acción a propósito de esta medida otorgada a Leopoldo López, medida humanitaria, arresto domiciliario, y llega desde Hamburgo, en Alemania. El canciller Luis Videgaray informó a través de la red social Twitter que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha pedido a quienes asisten a la cumbre del G20 allí en Alemania un llamado en la mesa del G20 a poner atención a la situación en Venezuela. No es solamente en la región, no es solamente la Organización de Estados Americanos. Llega a una cumbre en la que se reúnen importantes líderes mundiales y llega allí el tema de Venezuela. ¿Sigue la comunidad internacional, a su juicio, volteando su mirada hacia este continente y particularmente hacia Venezuela, a hablar sobre lo que ocurre en Venezuela, a preguntarse cuál sería la salida a esta situación y esta crisis en el país? Cada vez con más intensidad, con mayor fuerza. No me cabe duda alguna que hoy día la comunidad internacional está mucho mejor y más informada de la profundidad de la crisis a la que ha llevado Venezuela el actual gobierno. Luis Videgaray, el actual canciller de México, ha jugado un rol central y creo que de la mayor importancia que el mensaje que nos envía, porque si en esa reunión de los G20 se puede aludir a la situación de Venezuela, es un mensaje muy contundente, muy fuerte para el régimen de Maduro, que demuestra además
el creciente aislamiento en el que se encuentra. Luis Almagro, por su parte, el secretario general de la OEA, como todos sabemos, ha estado jugando un rol por mucho tiempo solitario, pero crucial para demostrar los abusos de ese régimen y la necesidad y la justificación de la aplicación de la Carta Democrática. Luis Almagro ha convocado a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA que se va a desarrollar esta semana en Washington, a mediados de semana, justamente para analizar el deterioro que se está produciendo en Venezuela y específicamente el ataque que sufrió la Asamblea Legislativa por parte de estos delincuentes llamados colectivos en complicidad con la fuerza pública. Yo creo que ya estamos ante una situación donde la comunidad internacional está tomando cartas, está tomando posiciones cada vez más decididas, más importantes en relación con la crisis de Venezuela. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, le agradecemos por estos minutos de análisis aquí en NTN 24 a propósito de lo que es la noticia del día en el continente. Es la medida que fue otorgada a Leopoldo López, una medida humanitaria dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atendernos estos minutos. Al contrario, un placer estar con NTN 24 esta mañana. Muy buenos días. Buen día para